El tema, hermanos, podría haber sido diferente porque trata de la venida del Señor. Sin embargo, opté por llamarle así. No caiga en desánimo ni en desesperación, porque Dios es fiel a sus promesas. La promesa que voy a enfatizar es de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, este término o esta invitación es amplia y es para que, si usted ha encontrado promesas en la Biblia y usted dice esa promesa es para mí, abrácela y espérela. Amén. Si usted ha encontrado una promesa y sigue usted esperándola y dice yo la encontré en la Biblia, el Espíritu Santo me llevó a abrazarla y estoy esperándola, y le digo, Dios es fiel. Hay promesas generales, hay promesas individuales. Aquellas de índole individual son las que nos narra la Biblia en relación, para poner ejemplo, Abraham, Jacob y algunos otros. Entonces nosotros tomamos muchas veces esas palabras dirigidas a ellos como nuestras en un momento, y es válido. Pero a veces hay otro tipo de manifestación de Dios a través de un don de profecía, y eso puede ser aún, hermanos, más delicado. Sin embargo, podemos esperar, ¿verdad? Pero si están aquí, esté seguro que se va a cumplir. Entonces mi mensaje está en ese enfoque de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mi objetivo es invitarles a no permitir el menosprecio del mundo por su esperanza y confianza en las promesas de Dios, sino a perseverar hasta el día del Señor. Vamos a dar lectura de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Leeremos primero desde el versículo 1 al versículo 6 y después leeremos del versículo 10 al versículo 12. Y así reza la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Como usted puede notar, el pasaje es rico en contenido. Hay tantos aspectos allí que podríamos ir paso a paso compartiendo y comentando o comentándolos. Pero nos vamos a limitar por lo menos
a encontrar tres enseñanzas de este pasaje. Lo primero que aprendemos de este pasaje es sobre el interés del Señor para que nos mantengamos firmes en su promesa. Si usted nota, hay un interés de parte del Señor de que los creyentes nos mantengamos firmes en las promesas del Señor y particularmente de su segunda venida, El apóstol nos hace ver la necesidad de mantener enfocada nuestra mente en lo aprendido, que nuestro corazón no vacile, que nuestro corazón no esté entre sí y no, entre posiblemente o quizás no, sino que el apóstol viene y dice: esta es la segunda ocasión que les escribo al respecto, o una escritura general, pero refiriéndose a que él ha tenido el cuidado de escribirles una vez y ahora viene a escribirles una vez más. ¿Qué busca con ello? Afincarlos en la fe que es en Cristo Jesús. Que los argumentos y las intenciones de los pervertidos espiritualmente no vinieran a desestabilizarles en su andar cristiano. Y ellos, los burladores, como dice el texto, tomaron un aspecto que para ese momento y para el presente sigue siendo un elemento sensible, y es en relación a la promesa de la segunda venida de Cristo. A usted quizás le ha pasado, cuando comienza a hablar de Cristo y de su segunda venida, o quizás no ha tocado el tema, pero la persona que comparte con usted lo ha despertado y le ha dicho: ¿y usted es uno de los que creen en la segunda venida de Cristo? Pues se va a quedar esperando como novia de pueblo, porque Él no viene. Eso yo lo vengo escuchando desde hace tanto tiempo. Y peor aún, cuando la situación material, física del creyente no es tan buena, no es tan agradable, le pone en duda. Entonces los escritores sagrados tuvieron a bien reafirmar la escritura. Él viene y dice: lo dijeron los profetas y también nosotros los apóstoles les insistimos en que no abandonen la fe que es en Cristo Jesús. No puede ser nuestro seguimiento cristiano cuando las cosas son favorables. No podemos ser cristianos del momento. Cuando las cosas no están bien, entonces nuestra fe tambalea y nosotros no queremos saber más de la fe cristiana y tampoco servir al Señor. Él les dice: ya lo dijeron en el pasado y se lo repito ahora. Una vez más, hermanos, vemos que la ley de la repetición es válida. No es porque nosotros necesitemos, por decirlo con estas palabras, oírlo y oírlo simplemente, sino es afirmación, afirmación y afirmación. Es lo que el apóstol en este caso buscaba. Y el tema entonces tiene que ver con la promesa de la segunda venida de Cristo. En ese contexto le está diciendo a los hermanos: guarden en su corazón lo aprendido al respecto. Lo habían escuchado a través de San Pablo refiriendo lo dicho por Jesús, y ahora lo está diciendo Pedro. Entonces, amados hermanos, mantengan en su corazón lo aprendido. Él dijo estas palabras: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Enfatiza entonces el valor del conocimiento y el valor de la repetición y el valor de permanecer en lo aprendido relacionado a la palabra de Dios y en un tema tan especial como el de la segunda venida. Judas une también su voz diciendo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Note la preocupación apostólica, note la preocupación de los santos en relación a la estabilidad y a la permanencia en la fe cristiana. Y esos tiempos, podríamos decir, no han cambiado. El pastor necesita también estar recordando a la congregación que los tiempos demandan firmeza, que los tiempos demandan confianza, que los tiempos demandan el aferrarse a la palabra de Dios ante las acechanzas del enemigo traducido en burladores existiendo en el mundo. Así que, hermanos, usted y yo tenemos que recordar continuamente las promesas de Dios, pero sobre todo que la Biblia es la palabra de Dios. Usted tiene que meditar en ella y guardarla, como dice el sagrado texto. En segundo lugar, aprendemos de este pasaje que la tardanza de su venida equivale a paciencia. Eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en nuestra mente. Equivale a paciencia. Para Pablo, para Pedro, ellos estaban persuadidos que tanto él como sus lectores vivían en los postreros días, en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué marcaba para la iglesia apostólica la segunda venida de Cristo? Precisamente que ya había existido una primera. Y la primera sucedió en Belén. Ascendió a los cielos. Y este es el evento o el acontecimiento que esperaron en aquel tiempo y que esperamos en el presente. Su venida, su aparición. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre la promesa? Porque de una manera oscura, no tan clara, está en el Antiguo Testamento. Pero allí no habla de segunda venida, sino habla del día del Señor. Son dos elementos diferentes. Pero la promesa de la segunda venida comienza a pronunciarse por los mismos labios de Jesús. Y eso que Él promete es lo que los apóstoles vienen asegurando y enseñando a la iglesia. Ellos lo esperaban. Había, sucedido su ascensión unos días, o pocos días, y ellos ya están anhelando la segunda venida. Allá por el año 100 de la era de la iglesia, esta iglesia está con un ardor profundo esperando su venida. Juan en las últimas palabras del libro de Apocalipsis está señalando el valor de esta promesa y hasta cierra el libro diciendo: sí, ven Señor Jesús. Tenían tantas razones para anhelar su venida, pero sobre todo exalto la mayor. Pienso que esa debería de ser, estar con el Señor, más que resolver nuestros problemas que hay en el mundo. Es verlo cara a cara y estar con el Señor para siempre. Esa debe de ser la razón fundamental del por qué deseamos que venga el Señor. No para que nuestras deudas queden en el olvido, sino porque queremos estar con el Señor. Esa debería de ser la razón fundamental de nuestra aspiración por la segunda venida del Señor.
Entonces los hermanos de aquel momento anhelaban la venida del Señor. Han pasado ya entonces tantos años, y eso, si en aquel momento, en los días de Pedro, se levantaron algunos burladores haciendo la pregunta: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde se cumple? ¿Cuándo se va a cumplir la promesa de su advenimiento, de su aparición? Si eso fue en aquel tiempo, ¿cuántos años han pasado? Y por esa causa es que muchos, pero muchos creyentes retrocedieron. Ya no son cristianos. Se desesperaron demasiado y llegaron a poner en duda a Dios. Y quiero decirle algo: no hay, digamos, una situación más deplorable, más lamentable, que alguien mida a Dios por un capricho personal, que alguien mida a Dios porque no le ha dado lo que le ha pedido, no tiene en sus manos la abundancia deseada o esperada. Por eso algunos han retornado al mundo y han avergonzado a Dios y lo han expuesto ante los impíos, diciendo como que Dios miente. A esta hora le declaro y le recuerdo que el que miente es Satanás. Él es el padre de la mentira. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Si Jesús lo dijo, eso va a suceder, y va a suceder, y va a suceder. Y si no ha sucedido, eso equivale a paciencia. Y ya lo veremos de una manera. Entonces esta convicción o esperanza estaba siendo distorsionada por algunos falsos maestros. Hombres que habían entrado a la iglesia, se prepararon teológicamente, pero cuando ellos medían los tiempos, medían en tal momento, fue que Jesús lo dijo y Él habló de generaciones. Entonces de esa generación a esta generación equivale a tanto tiempo, ya es el momento para que aparezca. Y cuando los cálculos no sucedieron, entonces vinieron a frustrarse y aparecen ahora, después de estar defendiendo la segunda venida de Cristo, diciendo que Jesús es un mentiroso y que Él nunca va a venir y que las cosas siguen igual. Ante esto el Señor se encargó de advertir: muchos aparecerán distorsionando mis palabras, dijo Él. Vendrán otros diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A estos del momento el apóstol los califica como burladores. La burla de ellos consistía en esa pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y póngale cuidado a esta declaración. La burla iría y va acompañada de vidas licenciosas y pecadoras. Como Él no viene, y eso es una mentira, ¿por qué nos estamos absteniendo de aquello que apetece nuestro cuerpo o nuestra carne? Como quien dice: ahí nos han tenido diciendo que se santifiquen porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y yo aguantándome, y no viene. Entonces, como no viene, se desarrolla una vida licenciosa. Y vea cómo el mundo ha desarrollado eso que estoy diciendo. Increíble, increíble. Sodoma y Gomorra se quedan cortos a lo que el mundo ha desarrollado en ese estado de una vida pecaminosa y licenciosa. Entonces, como Él no viene, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como Él no viene, hagamos lo que querramos. Como Él no viene, y como Él no viene. Por otro lado, decían los burladores, todo sigue igual. Desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vea qué razonamiento ellos tienen para seguir en lo que ellos ya han incursionado. Porque después de amar y de
de pronunciarse contra los valores de la santidad del matrimonio, para poner un ejemplo. Ahora con mucha validez podían ellos decir: no hay ningún problema tener dos. David tuvo dos, David tuvo más, Salomón tuvo tantas. Así que no hay problema. Alguien que ya perdió la razón de esa bendición que la Biblia nos presenta como promesa, está expuesto a distorsionar su vida, a volver, como dijo Pedro, a su vómito. Aquel que vuelve al pecado es como el perro que vuelve a su vómito y como el cerdo que vuelve al charco. Entonces, si ya no viene Jesús, no hay razón para abstenernos. Digo otra vez las palabras o el dicho antiguo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora viene el apóstol y los enfrenta, enfrenta esos argumentos con las siguientes palabras: estos ignoran voluntariamente, tomen en cuenta eso, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol dice: se les olvidó la historia, lo sucedido en los días de Noé. A eso se refiere. Estos se han olvidado de que Dios dijo que vendría un diluvio y llegó el diluvio. Y esa creación en ese momento tuvo unos cambios. Los cauces de los ríos tuvieron, una modificación al estilo del Huascorán, por eso también hemos perdido algunos otros kilómetros, ¿verdad? Ya no está en los límites iniciales, algo está pasando. Y eso en pequeña escala, usted que viaja o que sale puede decir: ve cómo ha cambiado esto, si esto no era así. Él está diciendo: señores, esa burla que ustedes hacen, quiero recordarles que el mundo no está igual como cuando fue creado. El primer cambio lo sufrió cuando vino el diluvio. Y es cierto, el Señor tiene reservado una transformación de los cielos y de la tierra. Ustedes deben de saber que también el cielo y la tierra van a tener una transformación. Ahora bien, no solamente en los días de Pedro se podían refutar esto, también hoy, en el presente nuestro, se puede decir: no es cierto que la creación esté como estaba al principio, como fue creada, ha sido modificada. El 26 de septiembre de 2013 salió una noticia por BBC donde dice la noticia: apenas media hora después del terremoto que sacudió Pakistán, los pobladores del pueblo costero de Gwadar se quedaron atónitos al ver emerger una nueva isla del mar a solo 1 kilómetro de la costa. Sorprendidos, con sus propios ojos están viendo, después del terremoto, que aparece una nueva isla. Sorprendente. Por otro lado, dice la noticia: condenados a desaparecer, países que se hunden ante nuestros ojos. 7 de abril 2015. Son muchos los que hablan de los riesgos que supone el calentamiento global, pero no todos lo perciben como una amenaza real y tangible. Sin embargo, para miles de habitantes de archipiélagos como Vanuatu, Kiribati o las Maldivas, las consecuencias de este proceso ya se dejan sentir
año tras año tiene que vivir con la idea de que pronto se hundirán por completo. Y los de Kiribati, situado en el Océano Pacífico, se dice que es uno de los primeros países que pueden desaparecer debido a la subida en las aguas. Algunos residentes creen que el mar se tragará sus hogares dentro de 20 o 30 años. No, el mundo no está como al principio dijo. Ustedes se han olvidado lo que pasó en los días de Noé. Y hoy las noticias nos están diciendo de estas transformaciones, de estos cambios que está sufriendo el mismo planeta, el mismo sistema. Si estas cosas se están dando, es para que nosotros conozcamos que la paciencia del Señor es grande y que cada aspecto que aparece de esta índole es para llamar al hombre al arrepentimiento, para que se vuelva de su mal camino y provoque el perdón de sus pecados ofrecido gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. No solamente para que se escriba en la historia los sucesos, los acontecimientos que día a día suceden en el mundo, sino para que usted y yo digamos: qué paciencia la que tú sigues mostrando, y esa paciencia no es para vida y no es para perdición. Así que ustedes, muchos, agradezcamos a Dios porque la paciencia nos alcanzó. Porque ahora sí somos pueblo, somos redimidos con la sangre de Jesucristo y estamos seguros que el día de nuestra redención está próximo. Pero si Él hubiese llegado años atrás, su historia y la mía fuera diferente. Por lo tanto, no debemos confundir paciencia con tardanza. La aparente tardanza del Señor en regresar en realidad debe ser interpretada como una prueba de su paciencia hacia los seres humanos. La voluntad del Señor es que nadie perezca. Eso fue lo que dijo a través de San Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor porque no ha venido. Nos alcanzó, y bendito sea el Señor porque está dando una oportunidad a nuestro hermano, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo que no profesa la fe. Está dando una oportunidad, y usted que es creyente y usted que es pariente de este, debe de aprovecharse de la paciencia del Señor para motivarlo a buscar a Cristo, para provocarle al arrepentimiento, para que abrace la salvación por la fe. No pierda el tiempo. La paciencia del Señor es para nosotros, pero véala como una oportunidad de salvación para los suyos que no saben, que no conocen al Señor o que están blasfemando el nombre de Cristo. No se dé por vencido diciendo: estos son unos blasfemos, estos son unos malnacidos, porque muchas veces así hemos escuchado expresiones. Que venga un dolor, una pasión a su alma para decir: Dios, sálvalo, sálvalo. No sé en dónde anda, en qué anda, sálvalo. Estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú me pidas que haga, como dijo Pablo, hasta volverme en maldición. Estoy dispuesto con tal de que mis parientes se salven. No podemos, hermanos, estar como los burladores, diciendo: tantas veces he oído que viene y no viene. No hagamos equipo con ese tipo de gente, sino más bien agradezcamos porque hay cosas en nuestra vida que no están caminando bien y que hay que corregirlas mientras Dios nos dé la oportunidad. Somos creyentes, pero algunos de nosotros somos creyentes infieles.
Somos creyentes, pero algunos de nosotros somos infieles. Somos creyentes, pero algunos de nosotros somos infieles. Somos creyentes, pero algunos de nosotros somos infieles. Dios entonces nos está dando una oportunidad de cambio, de transformación. Porque cuando el Señor aparezca, vendrá como ladrón en la noche. Advertido el mundo y la iglesia está de que Él viene. Pero tomando la analogía, el ladrón cuando se dispone a ir a robar una casa no le llama a usted para decirle: prepárese que hoy le robo en su casa. Porque si se anuncia, usted hace los preparativos habidos y por haber para que eso no suceda. Pues así como eso no anuncia, el Señor dice: como ladrón en la noche. Pero no deberíamos de estar pensando que no nos está dando los anuncios de que Él está. Nos lo está dando, nos lo está dando. Ahora bien, ya toqué un poco que algunos creyentes necesitamos cambio. La esperanza de su segunda venida debe transformar nuestra conducta. En vez de estar unidos a los burladores, deberíamos de examinar nuestro corazón y decir: Señor, si con este estado o con esta condición te estoy esperando, perdóname. Cámbiame, Señor. Tú vienes por un pueblo redimido, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Me reconozco, Señor. No soy, mis ropas no están blancas, como exhorta Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mis ropas no están blancas, Señor. Sé que hay un detergente que lo puede cambiar, que lo puede limpiar, es tu sangre. Pero después de esa limpieza que Él nos produzca, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantener limpios nuestros vestidos. El Señor, a través de esta escritura, lo que busca es que la iglesia sea productiva. Que en vez de hablar o unirse con los burladores sobre si viene o no viene, que la iglesia trabaje, que la iglesia se transforme, que la iglesia cumpla con su responsabilidad. Vamos a producir para Dios, hermanos. Produzcamos vidas para Dios, hermanos. Produzcamos nuevos creyentes para Dios, hermanos. Yo sé que la demanda o el reclamo mayor será en el cielo a causa de esa omisión. Pero aquí nos la podría cobrar en vida también. De alguna manera, yo no quiero profetizarle. El domingo en el segundo culto sí le profeticé. Y yo sé que le profeticé a una pareja. Y no deseo que le pase eso a la pareja, pero yo le profeticé. Parte de la profecía fue: usted perdió el fervor y el compromiso con Dios por sus negocios. No ha cerrado uno y está pensando abrir otro. No ha terminado uno ni el otro y ya está pensando en el otro. Y cuando ya se le dice en relación al servicio de Dios: fíjense que voy para tal parte, fíjense que tengo esto y fíjense que tengo esto. Apreciados, Dios puede pasarle este mismo día la factura de su interés egoísta.
se la puede pasar. Y Él sabe cómo se la va a pasar. Se levanta y produce para Dios, porque la riqueza que le acompañará o nos acompañará, a ustedes les acompañará, es la que logren en el servicio del Señor. Los dólares y todos que ya se le están moheciendo, todo eso se queda. El Señor no le va a decir cuánto de capital hiciste cuando estuviste en el mundo. El Señor lo que dirá es: la tristeza más grande que me produce al verte cara a cara aquí es que tu corazón nunca estuvo hacia mí, porque nunca fui tu tesoro. ¿Sabe que así dice la Biblia, verdad? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, apreciados, el apóstol nos invita a ser productivos. El apóstol nos invita a no hacer equipo con los burladores. Y por los versículos 8 y 9 la venida del Señor está garantizada. ¿Por qué el Señor retarda su venida? Ya dijimos, por paciencia. Pero por otro lado, Dios cuenta el tiempo de una manera diferente que el hombre. Ahorita es 29 de noviembre. No necesariamente este es el tiempo de Dios. Este es el calendario de Dios, no necesariamente. O sea que nosotros entre cómo medimos el tiempo en nuestra vida física, yo ya llevo tantos, pero a Dios, hermano, no envejece. Para Él 1000 años es como, y un día. O sea, no podemos estar diciendo que está tardándose el Señor, porque lo estamos midiendo de acuerdo a nuestro propio pensamiento. Por último, aprendemos que su espera deberá ser una inspiración a vivir de manera grata y justa para Dios. Vean los versículos para no entrar en más detalles, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Es un llamado directo a una transformación de vida. La Biblia nos muestra la conducta que como creyentes debemos de tener. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia dice no robarás, no hay que robar. Si la Biblia dice no embriaguez con vino donde hay disolución, no hay que hacerlo. Si la Biblia dice marido de una sola mujer, hay que obedecer. Si la Biblia dice pague todo lo que debe, pague. Si la Biblia dice aléjese de la fornicación, aléjese. Si la Biblia dice no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que se une con una prostituta a un solo cuerpo es con ella, ya no hay que ir donde la toña ni donde la chepa. Padre, no lleve a sus hijos a ese lugar. Algunos dicen ya es tiempo porque se va a volver loco. El loco y estúpido es usted, no es su hijo. Si usted escucha decir protéjase, sí, protéjase en oración, no con un condón. Sí. Su venida está cerca. Tiempo nos está dando de cambiar nuestro vestuario. Solo no podemos.
pero la gracia del Espíritu Santo está con nosotros y ese es suficiente para darnos victoria sobre la carne, para darnos victoria sobre los burladores, para darnos victoria sobre la apatía, para darnos victoria en aquello que nosotros no podemos ver como cómodos. Apresuremos si queremos la venida, predicando el Evangelio en todo el mundo. Hasta aquí llego con mi reflexión, hermano. Agradezcamos a Dios por el tiempo que nos da a esta hora, de estar en su casa y entender que sigue interesado en nuestra estabilidad, en nuestra vida. Amemos al Señor sobre todo. Amemos al Señor sobre todo.